Vamos a ver con qué nos sorprende el profe hoy. Ah, bueno, no lo puedo creer. Es el cuadro más famoso de la historia y sigue buscando protagonismo. Le pido, por favor, que se retire, que tengo que hablar con los chicos. Gracias. Caras como esta vas a ver muchas en el programa de hoy, porque hoy vamos a recorrer y a conocer algunos de los documentos gráficos más antiguos de nuestra historia. A través de esas imágenes vamos a descubrir costumbres de otros tiempos, de otros lugares, desde los días de la colonia, pasando por la independencia y hasta mediados del siglo XIX. Retratos como el de Rosas, ¿cuántas veces lo habrás visto? O los de San Martín o Sarmiento, ¿en cuántas escuelas estarán? En todas, supongo. En definitiva, lo que queremos saber es quién los pintó, cómo y en qué circunstancias. Hoy vamos a conocer a los autores de estas obras y llegar hasta el origen de la fotografía, para la que posaron Mariquita Sánchez de Thompson, el almirante Brown y el general San Martín. ¿Cómo fueron las primeras expresiones artísticas en la época de la colonia? Hola, estoy ante una iglesia en el barrio porteño de San Telmo. Un buen marco para hablar de las expresiones artísticas del periodo colonial, porque en esas expresiones predominaron las representaciones religiosas que llegaron a través de los conquistadores españoles. Las imágenes de santos, vírgenes, cristos y diferentes escenas religiosas fueron elementos visuales que transmitían valores del pensamiento religioso católico, que los aborígenes vencidos tuvieron que aceptar. Los principales focos del arte colonial fueron los lugares donde las culturas aborígenes eran muy importantes, como México y sus ciudades, Guatemala, Nueva Granada, Quito, Lima, Cusco y el Alto Perú. A medida que los españoles avanzaban por América hacia el sur, las imágenes europeas atravesaron distintas regiones y culturas como instrumento de persuasión y difusión de su forma de pensar y ver el mundo. Pero a estas imágenes religiosas, los mestizos, los indígenas convertidos, los criollos y también los españoles afincados en América las hicieron propias, las interpretaron de distintas maneras y les dieron nuevos significados. La fundación de ciudades fue otro elemento clave sobre el que se apoyó la presencia europea en nuestro territorio, desde Santiago del Estero en 1553 hasta la segunda fundación de Buenos Aires en 1580. Mírala qué pituca que está, se ve que va a dar una vuelta. Después me contará porque ahora tenemos que seguir con nuestra historia. ¿Qué pasó con estas expresiones artísticas a partir de mayo de 1810? En el virreinato del Río de la Plata, la Revolución de Mayo rompió con el orden colonial y también hizo que cambiaran por completo las imágenes de la época anterior. Las expresiones artísticas pasaron a representar los intereses relacionados con la independencia, a la naciente organización política y a los representantes del nuevo orden criollo. Ya entiendo, un nuevo tema para pintores, dibujantes, artistas en general, ya que está en la Plaza de Mayo, frente al Cabildo. Ahora, profe, ¿qué obra interesante existe que nos muestre esos lugares en los primeros tiempos de la independencia? A ver si encontrás, por ejemplo, la primera en la que aparece la pirámide de Mayo. Tenés 50 segundos. Ay, ¿cuándo se habrá construido la pirámide? Ya sé lo que voy a hacer, es un segundo. ¿Hola? Hola, ¿cómo le va? Soy Ernestina. Ernestina, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Disculpe, estoy muy apurada. Necesito saber cuándo se construyó la pirámide de Mayo. La pirámide de Mayo de 1811. Bárbaro, gracias. Hasta luego, ¿eh? Bueno, un beso grande, chao. 1811. Tengo un libro de pintura sobre esa época. ¿Será esta? Acá está la pirámide. Yo me juego. Listo. Un cuadro de Emerick Essex Vidal de 1817. Muy bien. Este es el documento gráfico más antiguo en el que aparece la pirámide. Esta acuarela del artista inglés Emerick Essex Vidal. Por aquellos tiempos, la necesidad de mostrar los hechos políticos recientes más importantes a veces generaba diferencias. Para el festejo del aniversario de la Revolución, por ejemplo, aquí en el Cabildo se había acordado que debían aparecer inscripciones sobre los hechos de Mayo y sobre la reconquista y defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas. Pero la Junta Grande, como representante del interior, dispuso que solo se debía hacer alusión a la Revolución,
considerando que las otras victorias eran exclusivamente porteñas. Aprovechando que está en Plaza de Mayo, profe, ¿qué eran las fiestas mayas que se hacían ahí? ¿Quiénes participaban? Las fiestas mayas fueron instauradas a partir de 1811 por los revolucionarios de Mayo, como un recurso de difusión del nuevo poder político. Consistían en la construcción, acá en la plaza, de diferentes ornamentos, adornos, construcciones, alusivos a los hechos de la Revolución. En su origen, las fiestas mayas eran espléndidas. Después dependieron mucho del dinero del Estado, que estaba mayormente destinado a financiar guerras o a reconstruir lo que las guerras destruían. Participaban artesanos, carpinteros, herreros y especialistas en fuegos artificiales, junto a artistas reconocidos. Pablo Cachaniga, por ejemplo, era un artista italiano que dirigía una escuela de dibujo en Buenos Aires y fue el encargado de los trabajos de pintura para las fiestas mayas de 1828. Carlos Zucchi fue el arquitecto oficial de Buenos Aires y el responsable de estas escenografías urbanas hasta mediados de la década del 30. También aprovechó estas celebraciones para destacar la figura de Rosas y difundir entre el pueblo su imagen por medio de este despliegue de adornos. En el período rosista, algunos de los documentos más importantes son la obra Fiestas Mayas de Carlos Pellegrini sobre estas celebraciones en 1841. Los revolucionarios de Mayo convirtieron al arte en una expresión de fe política y se reemplazaron los bustos de los monarcas y los emblemas reales por monumentos a los hombres de la revolución. Mencionó a algunos artistas europeos como Essex Vidal y los que participaban en las fiestas mayas. ¿Qué los traía a Buenos Aires? El movimiento de la ciudad y el proceso posterior a la revolución atrajo a varios de estos artistas que llegaban con el interés de hacerse conocer, de obtener cierto renombre en este nuevo mercado. Para mí le faltan algunos toques. No sé si tiene el estilo de 1800. ¿Cómo se enseñaría pintura y dibujo en esa época? ¿Cuál fue la propuesta de Manuel Belgrano sobre la primera escuela de dibujo? El primer intento de buscar sistematizar la enseñanza del dibujo lo vamos a tener desde el consulado con la iniciativa de Manuel Belgrano. Él va a intentar abrir esta aula de dibujo no solo con fines artísticos, sino también con fines dedicados al comercio y a la industria. Era fundamental la creación de este tipo de enseñanza que hasta el momento no tenía ningún lugar de funcionamiento específico desde lo oficial. Se crea en el consulado y lamentablemente desde España no reciben la aprobación, por lo tanto, si bien se funda en 1799, ya para el 1800 desaparece. Hablemos de retratos, pero de retratos en serio. ¿Fue uno de los nuevos géneros que surgió por el 1800? Sí, la ruptura con España originó géneros. La pintura de costumbres, la representación de temas históricos y de paisajes, y también el retrato. Y el retrato especialmente porque a las nuevas autoridades, las personalidades políticas y militares formadas con la revolución, les interesaba y pedían la reproducción de sus imágenes. El grabado es una de las primeras representaciones del arte independentista en el Río de la Plata. Para conocer la técnica del grabado a buril, visitamos el taller de un artista plástico. Bueno, la técnica de grabado a buril consiste en hacer incisiones en una chapa. Generalmente es una chapa de cobre con un elemento que se llama buril, que es como una pequeña cuchilla de metal muy templada que levanta, digamos, hace una incisión en la chapa y en este caso la tinta se deposita en esa incisión. Después se limpia la superficie de la chapa y quedaría la chapa con las líneas cargadas de tinta. Eso, al pasarlo por la prensa de grabado, hace que el papel, estando húmedo, levante, digamos, la tinta depositada en la incisión. Don José de San Martín, ¿cuántas veces habremos visto su imagen? ¿Cuál es el primer retrato que se conoce de San Martín? Fue un artista correntino,
Manuel Núñez de Ibarra. Lo hizo en 1818. El grabado con el retrato ecuestre de San Martín, de cuerpo entero, en el campo de batalla, es la primera representación del prócer impresa en Buenos Aires. La litografía era una nueva técnica de impresión de imágenes que ya veremos por qué ayudó a democratizar la difusión de esas imágenes. Pero antes, el artista nos cuenta en su taller en qué consiste el procedimiento litográfico. Bueno, el procedimiento litográfico se trabaja sobre una piedra caliza y se utilizan elementos grasos para, digamos, dibujar sobre la piedra. La diferencia que tiene, por ejemplo, con esta otra, la técnica anterior del buril, es que al no usarse una herramienta y usarse elementos muy similares al dibujo que se hace sobre el papel, justamente facilitaba mucho la ilustración, ¿no? La técnica está inventada en 1790 por un alemán que se llama Schneefelder. Y como decíamos antes, bueno, la piedra debe estar húmeda en el momento de estampar, y al pasar el rodillo la tinta va a depositarse solamente donde está dibujada la piedra con un elemento graso, ¿sí? Después pasa esta plata que se llama platina, circula debajo de una regla que hace presión y ahí sale la estampa. El primer taller litográfico de Buenos Aires lo instaló el aventurero francés Jean-Baptiste Duville en 1826. Su idea comercial era publicar un retrato del almirante Brown. Lo hizo, y esta obra tuvo una enorme aceptación. Fue comprada masivamente por los sectores altos de la población porteña. Y esto impulsó al artista a imprimir varios retratos más. Lamentablemente, solo se conserva el de Antonio Balcarce, el vencedor de la batalla de Suipacha. La lámina está dibujada por Mariano Moreno Hijo y es una de las litografías más antiguas realizadas en la Argentina. César Hipólito Bacle, nacido en Ginebra, Suiza, es otra de las figuras de la época en el Río de la Plata. Bacle creó la firma Bacle y Compañía Impresores Litográficos y de su prensa salieron los primeros periódicos ilustrados que se publicaron en Buenos Aires. Bacle publicó una serie de 40 retratos de personajes célebres, civiles y militares, que se difundían por las Provincias Unidas en la prensa o mediante la venta a precios accesibles. Y de esta manera fue construyendo, sin control oficial, una galería de héroes nacionales. Así se pusieron a la venta y circularon litografías de Bernardino Rivadavia, de Carlos María de Alvear, del almirante Guillermo Brown y de Manuel Dorrego. Durante el rosismo, Bacle publicó un álbum de litografías titulado Trajes y costumbres de la provincia de Buenos Aires, y entre ellos figura la litografía coloreada Peinetones en casa. Qué cosas que usamos las mujeres, la verdad que esto parece tan incómodo. ¿Cómo harían para caminar con cierta elegancia? Ahora, esto nos puede parecer un poco absurdo, pero en aquella época se vería como algo natural. La litografía de Bacle, por ejemplo, es una caricatura a esa costumbre femenina de usar esos peinetones. Ese álbum de litografías de Bacle también incluye dibujos que describen los oficios de los sectores populares y la vestimenta de las damas porteñas. La firma Bacle también publicó entre 1830 y 1835 la colección general de las marcas del ganado de la provincia de Buenos Aires, con el registro de 10.000 marcas. Bueno, me agarran haciendo un autorretrato. Como verán, me gusta pintarme un poco más joven de lo que estoy, pero les quiero decir algo. Estuvimos hablando de una obra del inglés Emerick Essex Vidal. Hay muchas acuarelas de este artista sobre Buenos Aires y las costumbres de sus habitantes. Pero ¿cómo llegó al Río de la Plata y qué importancia tiene su obra? Entre 1816 y 1818, en Buenos Aires había una gran inestabilidad política. La pretensión del Brasil de anexar la banda oriental movilizó a la escuadra inglesa hacia el Río de la Plata y a bordo de esa flota llegó Emerick Essex Vidal. Essex Vidal reflejó los usos y costumbres de los habitantes de la ciudad y de la campaña, con sus trajes típicos y haciendo sus tareas habituales. Entre sus acuarelas se encuentran El Fuerte de Buenos Aires, de 1816, Plaza del Mercado, que muestra la Plaza de Mayo atravesada de norte a sur por la recoba que la dividía en dos,
y vista de Buenos Aires desde la Plaza de Toros. Carlos Pellegrini. Seguramente asociamos este nombre a quien fuera presidente de nuestro país. Pero vamos a hablar de Carlos Enrique Pellegrini, ingeniero, pintor y uno de los retratistas más prestigiosos de la época del rosismo. ¿Cómo llegó Pellegrini a Buenos Aires? Fue en 1828. Pellegrini había sido contratado como ingeniero durante el gobierno de Rivadavia para proyectar obras hidráulicas. Pero cuando llegó, la situación política era compleja. Rivadavia ya no estaba en el gobierno y Pellegrini no pudo llevar a cabo su trabajo. Comenzaba el largo periodo de poder de Juan Manuel de Rosas y Pellegrini, como otros artistas, desarrolló durante el rosismo su actividad artística como retratista, litógrafo, dibujante, pintor de temas costumbristas, vistas urbanas y de arquitecturas, utilizando siempre témperas y acuarelas. En 1830, Pellegrini ya había abierto su taller y en poco tiempo los porteños acomodados lo consideraron el retratista de mayor prestigio de la ciudad. Fue elegido para pintar algunos de los mejores retratos femeninos, como el de Agustina Rosas de Mansilla con su hijo. Pellegrini dibujó a lápiz y tinta al joven poeta Esteban Echeverría y también a Manuel Mateo Masculino, el inventor y fabricante de los famosos peinetones. Y en la litografía Mataderos de 1841 se puede ver cómo eran sacrificadas las reses para el consumo de la ciudad. El mismo tema lo describió Esteban Echeverría en su relato El Matadero. Juan Manuel de Rosas, uno de los gobernantes que más polémica desató en la historia argentina. Dentro también del periodo de Rosas, lo que se va a ver es también la imagen del poder, que es a través de todos los retratos que se le hacen al propio Rosas y a su familia. Casi todos los pintores que han pasado por Buenos Aires han hecho un retrato de Rosas. O sea que la imagen empieza a circular de una manera mucho más fluida que anteriormente. Pero aún en las pinturas donde él aparece sin uniforme militar, con un poncho, siempre tiene este aspecto de un retrato de aparato. Nunca es un retrato íntimo, siempre es un retrato como desde el poder. En última instancia, este famoso vacío de imágenes que se inicia a partir de 1810, se ve lleno desde el punto de vista del poder, de la imagen del poder, a través de los retratos de Rosas. Cerca de 1830 llegaron a Buenos Aires dos pintores italianos, Cayetano Descalzi y Jacobo Fiorini, dedicados al retrato. Descalzi se hizo famoso por los retratos de Rosas, 3 de ellos pintados al óleo. Uno, de 1835, muestra a Rosas en el esplendor de su carrera militar, con uniforme, banda y medalla. En 1842 se editó en París una litografía sobre un dibujo de Descalzi de un retrato de Rosas, de medio cuerpo en tamaño natural, conocida como Rosas el Grande. Esta litografía fue el retrato oficial de Juan Manuel de Rosas en el país y en el exterior. Hay otros retratos de Rosas y de su familia. Por ejemplo, estos que estamos viendo, ¿de qué artistas son? De un artista nacido en Chile y nacionalizado argentino, Fernando García del Molino, que fue considerado el pintor de la Federación. Por sus obras pasaron las figuras más representativas del federalismo y toda la familia de Rosas. García del Molino interpretó con mucha fidelidad esos tiempos. Otro artista de este periodo es Carlos Morel, formado en la Escuela de Dibujo de la Universidad de Buenos Aires y considerado por los historiadores como el primer pintor argentino en cuanto a sus valores plásticos. Morel pintó al óleo y a la acuarela escenas de costumbres de la ciudad y del campo. Representó al gaucho de distintas maneras. En 1841, Morel publicó un conjunto de 8 litografías tituladas Colección de escenas y vistas del país, donde aparecen el gaucho y el indio con sus vestimentas típicas, sus armas y sus trabajos. En 1844 publicó el álbum Usos y Costumbres del Río de la Plata. En sus episodios militares logra efectos dramáticos, como en su obra Carga de Caballería del Ejército Federal.
considerada entre las primeras escenas de batalla de la expresión artística argentina. Payada en la Pulpería es una verdadera representación de un establecimiento típico en el que se pueden apreciar las costumbres y las vestimentas en uso hacia el año 1840. Ya vamos a hablar de la fotografía o de sus antecedentes, pero antes de que apareciera esta técnica, era común contratar a dibujantes o pintores para reproducir la fauna y la flora de América. En el museo justamente vi un cuadro del alemán Hendlas. Fue el primero de esos pintores viajeros, ¿no, profe? Sí. Uno de sus cuadros más destacados es El rapto de la cautiva, de 1845, producto del recorrido que hizo para conocer las costumbres de los indígenas del sur. Para algunos historiadores, el cuadro tuvo una gran influencia del texto La cautiva de Esteban Echeverría. Otra de sus obras es un retrato de María Sánchez de Mendeville en 1845, a quien conocemos más por Mariquita Sánchez de Thompson, que la muestra sentada bajo un ombú en medio de un paisaje de la naturaleza americana. Este cuadro es considerado el primer retrato romántico pintado en el Río de la Plata. Lo reconocen, ¿no? Mírenlo bien. Es José de San Martín a los 70 años. Este es uno de los 2 daguerrotipos que se tomaron en el exilio de San Martín y es el único que se conserva. 2 años después de posar para esta toma, San Martín murió en Boulogne-sur-Mer, Francia, así que esta imagen realmente tiene un valor incalculable. Esta técnica del daguerrotipo, origen de la fotografía, había comenzado a difundirse hacia fines del rosismo. En los primeros daguerrotipos se utilizaba una plancha de plata para imprimir la imagen, y esto lo hacía muy costoso. Después el desarrollo técnico permitió que esas imágenes pudieran reproducirse en cantidad. Dejar de lado los pinceles y tomar las revolucionarias cámaras que no tenían nada que ver con esta pequeñísima cámara digital, eran mucho más aparatosas. Eso fue lo que hicieron varios artistas cuando llegó el daguerrotipo. ¿Quién fue el pionero del daguerrotipo en el Río de la Plata? Los primeros daguerrotipos fueron tomados con la cámara del sacerdote francés Louis Comte en 1843. Esa se considera la fecha del nacimiento de la fotografía en la Argentina. De todas formas, su costo seguía siendo alto y eso impidió su difusión popular. A fines de la década del 40, además de San Martín en Francia, posaron para estas imágenes Mariquita Sánchez de Thompson y el almirante Brown. El esplendor del daguerrotipo coincidió con el periodo de gobierno de Urquiza y podemos decir que comenzaba un nuevo proceso histórico acompañado de la fotografía sobre papel. Estamos llegando al final, profe. ¿Cuál sería la conclusión de estos cambios o de esta revolución de las expresiones artísticas? ¿Cuál sería tu conclusión, Ernestina? Uy, me agarró de sorpresa. Bueno, a ver, que las expresiones del arte fueron acompañando lo que pasaba en la sociedad y que estas expresiones artísticas son una fuente histórica muy importante para estudiar nuestro pasado. Muy bien. En cuanto a algunas etapas, podemos decir que durante parte del tiempo que fuimos recorriendo con las flotas inglesas y francesas, llegaron pintores de esos países que reprodujeron la realidad social y la naturaleza, y también formaron a otros artistas en Buenos Aires. Vimos que con la independencia se inició una nueva etapa y que luego las expresiones artísticas fueron un reflejo de las discusiones políticas, las tensiones sociales y la guerra. Y en 1853, después de la caída de Rosas, con la promulgación de una constitución y la presidencia de Urquiza, nace una nueva etapa histórica, que también tendrá nuevas expresiones. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por parte de la historia a través de sus expresiones artísticas. Documentos invalorables, logrados con lápices, pinceles, telas y con el comienzo de la fotografía. Otra vez acá. No contenta con estar en todos lados, sigue acá. ¿Sabes cuál es el problema? Que ya te la estás creyendo. Yo me voy a ir. Los veo la próxima. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo.